Antonio Rüdiger de lateral no, por favor. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a hablar de Antonio Rüdiger, que en su primer partido de pretemporada, en su primer partido con el Real Madrid, le pudimos ver jugar frente al Barça de lateral izquierdo. Y diréis, bueno, a ver, Rüdiger puede ser un defensa que se adapte quizás a distintos contextos, a distintas circunstancias. Vale, eso os lo puedo comprar, creo que Rüdiger puede adaptarse a distintos contextos, pero en el mismo 11 estaba David Alaba. Y sí, David Alaba ha contado como central con Carlo Ancelotti. Pero hombre, si tienes a Militao, Rüdiger y Alaba en un mismo 11, el que tiene de manera natural que ejercer de lateral izquierdo es Alaba, que para eso ha estado rindiendo durante 8 temporadas al más alto nivel con el Bayern de Múnich, en un puesto que conoce a la perfección, en un puesto que ha jugado tanto en el Bayern de Múnich como con la selección de Austria de manera, pues, regular. Es verdad que con Austria ha jugado también de interior izquierda, ha jugado de central, ha jugado en varios puestos, pero de lateral izquierdo también ha jugado. Por lo tanto, no es una posición en la cual Alaba va a estar extraño a nivel táctico. Todo lo contrario. En cambio, Rüdiger en su carrera deportiva mayoritariamente ha jugado de central, tanto defensa de 2 como en defensa de 3. De central, o bien de central izquierdo, central derecho o de líbero, como sea, pero de central. Antonio Rüdiger es central, y lo normal es que en cualquier 11 donde aparezcan estos elementos, el que tenga que jugar de lateral izquierdo es Alaba. Y además, en tu planning de estructura de plantilla tienes a Ferland Mendy como lateral izquierdo y tendrás que tener otra alternativa, ya que no cuentas con Miguel Gutiérrez y ya que no está Marcelo, tendrás que tener a otro que pueda suplir el puesto de lateral izquierdo como lateral izquierdo, no como parche. Que yo entiendo que si se lesionan Alaba y Mendy, pues puedas poner a Rüdiger, te lo puedo comprar perfectamente. Pero Ancelotti, en este partido, tú tenías a Alaba para poder jugar de lateral izquierdo. Y Rüdiger puede sacar por dentro perfectamente el balón desde la conducción, porque tiene una conducción formidable. Formidable, no tiene el mismo pie técnico que Alaba, pero tiene mucha mejor conducción. Pero esa conducción, jugando a pie cambiado en un puesto no natural, va a perderla. O al menos no va a poder darle valor a esa conducción que tiene el jugador alemán. Y lo peor de esto es lo que dijo en rueda de prensa Ancelotti, que él, da a entender de que es inamovible con respecto a David Alaba. La esperanza que tengo es que daba esa sensación también el año pasado con algunos asuntos, entre otros con la delantera titular, Hazard, Bale y Benzema, y al final el campo dictaminó que tenía que cambiar esa idea. Pues espero, en otro contexto y con otros matices, que pase exactamente lo mismo aquí con Carlo Ancelotti a la hora de estructurar posicionalmente a Antonio Rüdiger y a David Alaba, si coinciden dentro del terreno de juego, también con otro central como Eder Militao. En principio, para mí Ferland Mendy debe ser el lateral izquierdo titular. Y luego, en la zaga tienes 3 jugadores top como Rüdiger, Militao y Alaba. Y va a haber partidos absolutamente para todos. Pero para encajar a tu nuevo fichaje junto a Tchouaméni, como es Antonio Rüdiger, para encajarlo no tienes por qué ponerlo de lateral izquierdo, que no es su posición. Leñe, ponlo en su puesto. Su posición es central, no lateral. Y Alaba es un tío que se adapta a más posiciones. Es más camaleónico que Antonio Rüdiger. Entonces creo, chicos, que en este primer partido de pretemporada, pues oye, podemos hablar de mil y unas cosas, pero vamos a darle un carácter natural a los posicionamientos de los jugadores. E insisto, para mí Alaba va a tener más situaciones de jugar durante la temporada de central que de lateral, pero si no está Ferland Mendy, por lo que sea, que va a ser el lateral izquierdo titular para mí, y creo que para Ancelotti también, tienes que tener una opción B de valor y de naturaleza propia. Y David Alaba ha estado jugando mogollón de años de lateral izquierdo. No pongas a Rüdiger entonces en una plaza que no es la suya. Y además, llegando como nuevo fichaje, tú tendrás que adecuarlo en el puesto suyo, que es el de central. Digo yo, llamarme loco. No lo sé. En fin, quería hacer un vídeo sobre esta cuestión porque creo que Rüdiger, pues no lo hemos podido ver en su primer partido en plenitud porque jugó en un puesto que no es en el suyo. Y Alaba nos hubiera dado una salida desde el flanco izquierdo que Lucas Vázquez desde el derecho no podía dar porque no tiene la misma calidad, evidentemente. Y Alaba en eso, desde el lateral izquierdo, te va a ayudar. Y te va a dar centros, te va a dar juego en largo, cosa que Rüdiger, a pierna cambiada, no te va a dar. Es la realidad. Es que los jugadores donde más rinden es en su puesto natural.
Y luego hay jugadores que se adaptan mejor o peor en distintas posiciones. Pero Rüdiger, en el lateral izquierdo, difícilmente se puede adaptar porque no es su posición. Además, es un hombre con mucha envergadura para jugar a pierna cambiada. Tienes que tener muchísimo nivel técnico. Y Rüdiger tiene muchas cosas. Tiene un buen nivel técnico, pero tampoco va sobradísimo a nivel técnico. Entonces, no es su posición. Tiene otras características. Así que nada, quería dejar clara mi exposición. Quedó claro en el último directo que hicimos en el canal. Rüdiger, de lateral, no. Y de lateral izquierdo, menos. ¿Y Álava de central? Sí, vale, perfecto. Pero si no está Ferland Mendy en el 11 titular, con la plantilla que tiene Carlo Ancelotti, si está en disposición, el que tiene que jugar de lateral izquierdo es David Álava. O Mendy o Álava tienen que ser los laterales izquierdos del Real Madrid 2022-2023.